yo quisiera que podamos hablar en esta noche rápidamente acerca de los errores de un carácter espiritual débil. Errores de un carácter débil. Saben que hay gente que físicamente es muy fuerte. Hay gente que, aunque tiene poca edad, su altura y el volumen de su masa corporal le ayuda a tener resistencia física. Yo recuerdo que hace unos años estuvimos en la ciudad de Ambato, donde es mi suegra, y había un primo de mi esposo, un niño jovencito de 16 años, pero tenía la misma altura de mi esposo, que tenía 40, y la misma masa corporal. Y fueron a cortar leña, y el niño qué rápido para cortar leña para poner en la fogata. Y de edad era pequeña, pero su altura y su masa corporal hacía que él pueda resistir físicamente. Saben que espiritualmente también hay una talla. El carácter de una persona también tiene peso. ¿Tú sabes cuánto pesa tu carácter como cristiano? ¿Tú sabes cuánto pesa tu carácter como mujer? ¿Cuánto pesa tu carácter como esposa? ¿Cuánto pesa tu carácter delante de Dios y delante de los hombres? Quiero hablar en esta noche, hermano, por medio de la palabra, de un hombre que usted y yo conocemos, un hombre que la Biblia resalta, un hombre que Dios no puso un liderazgo extraordinario, pero su carácter tuvo muchos errores, y eso puede llevar a fracasar en una persona, y no tan solo a la persona, sino a las personas que lo rodean, incluso puede llegar a fracasar un proyecto de vida. Vámonos a la Biblia, primera de Samuel, por favor, el capítulo 14. Primera de Samuel 14, y quiero que leamos el versículo 18 y 19. Lo vamos a leer con palabra del Señor, de la versión PDT. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Saúl le dijo a Ahías que trajera el efod. En este tiempo, Ahías llevaba puesto el efod. Pero mientras Saúl le hablaba, esperando una respuesta del Señor, aumentaron el ruido, escuche, y la confusión en el campamento. Al final, Saúl le dijo a Ahías, ya basta. Quita la mano del efod, ya no hay tiempo para consultar al Señor. Saúl, el rey de Israel, cuando tú comienzas a ver el nombre y comienzas a ver su liderazgo, él nace en una familia humilde de la tribu de Benjamín, de su padre llamado Cis. Era un hombre de un origen humilde, pero cuando tú veías su físico, era un hombre que demostraba fuerza, que demostraba altura. Es un hombre que Dios lo saca del anonimato y lo pone a gobernar Israel. Cuando Dios levanta a este muchacho, la Biblia dice que la su ciudad natal, Galad, tenía muchos problemas con enemigos filisteos. Los filisteos los violentaban, les robaban, abusaban en la gente de este territorio, y el Señor está levantando a Saúl para que pueda gobernar Israel. Tú puedes darte cuenta de cuál es el origen de él. Y hay algo, Dios lo pone a gobernar, y a sus inicios Saúl reconocía que la gracia y la donde no era de él, había sido un atributo de Dios que lo había escogido. El tiempo transcurre, y en una de esas grandes batallas, quiero que me preste atención, en una de las grandes batallas, Saúl se olvida, o mejor dicho, siente que ya no hay tiempo para consultar con Dios. El efod, para que usted pueda entender, era el traje que usaban los sacerdotes. El efod era el traje, la vestidura sacerdotal. Y dice la Biblia que en algún momento Saúl quiso consultar a Dios. Y le dice aquí a Ahías, por favor, vamos a consultar con Jehová. Yo necesito saber quién va a ganar esta guerra. Yo necesito saber si Dios va conmigo esta guerra. Si va a entregarnos a los enemigos en nuestras manos. Pero ¿qué se cuenta lo que la Biblia menciona? Mientras Saúl estaba esperando una respuesta del Señor, sucedió algo. Mientras él esperaba que Dios le hable, mientras él esperaba una palabra de parte de los cielos, algo pasaba en la tierra. ¿Qué había en la tierra? ¿Qué había en el campamento? Había ruido y había confusión. Y aquí yo me pude pensar algo, hermano, cuando yo leía la palabra. Él quería la respuesta de Dios, pero el ruido y la confusión de la tierra, de la gente, era más fuerte que el deseo de que Dios le hablara. ¿Sabe cuántas veces usted y yo tenemos deseo de que Dios nos hable? ¿Cuántas veces
está diciendo, Señor, yo no sé si este trabajo que tienes para mí es bueno. Señor, yo no sé si la decisión que estoy tomando como madre o como padre va a afectar a mis hijos positivamente. Yo quiero una respuesta tuya. Es más, el domingo estuvimos terminando 21 días de ayuno. Y yo creo que más de uno vino con una petición. Señor, háblame. Necesito que tú me hables. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando desistimos del deseo de escuchar la voz de Dios. Mientras él anhelaba que Dios le diga algo, abajo el campamento había ruido, había confusión. ¿Qué quiero decirle en esta noche? No puedes perder el deseo que Dios te hable. No puedes perder el deseo de quedarte un momento hablando con Dios. Aún cuando sientes que los problemas te están rodeando. Aún cuando sientes que la presión social, que la presión de la casa, que la presión del trabajo, que la presión de la economía te quiere sacar de la presencia de Dios. No puedes huir. ¿Por qué? Porque podemos fracasar. No sé si me está entendiendo. Tenía el efod, había vestiduras de sacerdote, había la oportunidad de consultar a Dios, pero en un momento se concentró en lo que estaba pasando a su alrededor. Quizás había alguien con una espada matando a otro, quizás había alguien corriendo y eso lo conmocionó humanamente, agitó sus emociones, agitó su sentido y se olvidó que tenía que consultar a Dios. Y cuando vio el tiempo, su respuesta fue: basta ya. Ya no hay tiempo para consultar a Dios. Ten cuidado cuando te parece que todo es más importante que consultar con Dios. Hermano, si la gente entendiera que es mejor invertir 5, 10, 15 minutos en la presencia del Señor, nos ahorraríamos lágrimas, nos ahorraríamos tiempo, meses y años de fracaso, te ahorrarías muchas lágrimas de derrota si tan solo consultáramos con Dios. El problema no era que Saúl no tenía batalla. ¿Saben qué me llama la atención? Cuando empieza esta guerra, había 600 soldados, llegaron a ser 10,000 soldados, había más de 6,000 soldados. Y cuando él empieza esta guerra, él tenía 6. Pero dice la Biblia que aunque no consultó en la misericordia de Dios, Dios hizo que se le aumenten soldados. Había gente que le dijo: me voy a unir a tu ejército, voy a ir a la guerra contigo, voy a pelear por el mismo objetivo. Y cuando se da cuenta, tenía un ejército de soldados de 10,000. Tenía capacidad humana, tenía recursos humanos, pero no tenía la guía de Dios. Tú sabes cuánta gente tiene título, pero no tiene trabajo, pero porque tiene recursos en la cabeza, no tiene la dirección de Dios para saber qué puerta tiene que tocar. ¿Me está escuchando? ¿Cuánta gente tiene recursos a la mano? Pero cuando no se tiene la guía de Dios, fácilmente se puede fracasar. Cuando venían 100,000 hombres, quería consultar a Dios. Y cuando se le aumentaron 10, no dijo: Señor, me has aumentado 10,000 hombres. Yo me contaba con estos 40,000 que se sumaron. Él no pudo ver que Dios le estaba ayudando. Era el momento oportuno para decir: espérate, me voy a regresar. Necesito que Dios me hable. Tengo 40,000 más, pero tengo que saber cómo los reparto, cómo pongo los escuadrones, a quién pongo adelante. ¿Tú sabes cuánta gente cuando ve el recurso, cuando ve la provisión de Dios, se olvida quién le dio esa provisión? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, qué terrible. Llegó a tener un ejército tan grande, pero había un problema con Saúl. Saúl tenía recursos, Saúl tenía batalla, Saúl tenía la capacidad, pero había algo. Tenía un carácter espiritual en decadencia. Un carácter espiritual que no le dejaba ser un hombre que podía tener la dirección de Dios para llevar a cultivar el éxito. ¿Por qué, pastora? Porque te voy a decir algo. El éxito de los hombres no es la misma manera como Dios mide el éxito. Uno es el éxito que tú puedes medir en la plataforma terrenal, pero otro es el éxito que viene de parte de Dios. El éxito que viene de parte de Dios, al momento tú no lo entiendes. Tú dices: no siento que está pasando nada por tu vida. No siento que las cosas se dan como yo quiero. Y el Señor dice: espérate, yo te estoy alineando. Pasarán unos días y al final tú vas a ver mi gloria y vas a ver que hay duda. El éxito de los hombres se mide en una medida tan corta. Yo me imagino que él dijo: yo tenía 60,
Me aumentaron 40, ahora tengo 10. Ya estoy listo para la batalla. Se confió del recurso, pero se olvidó que necesitaba la dirección de Dios. Tenga cuidado. Cuando tú ves el carácter espiritual de una persona, cuando hay gente que dice, no, que mira, yo no necesito a Dios, yo tengo trabajo, gracias a Dios estoy estable, pero lo único que yo salgo tarde, pero yo tengo que trabajar, porque yo soy la que pago, yo soy el que pago las deudas, yo soy el que pago el colegio de los muchachos, yo soy el que pago el arriendo, gracias a Dios tengo trabajo, me va bien, cuando yo tenga tiempo voy a la iglesia. Cuidado, el recurso que estás tocando va a hacer que lo pierdas todo, porque te estás olvidando de quién te abrió la puerta. Hermano, qué difícil entender esto. Pero qué gran error no haber consultado con Dios. Cuando me acostumbro a vivir en mi yo, cuando me acostumbro a vivir bajo mis decisiones, bajo mi dirección y bajo mi concepto, sin darme cuenta, poco a poco haré menos importante consultar con Dios. ¿Cuánta gente se ha acostumbrado a tomar decisiones por cuenta propia sin consultar con Dios? Yo quiero que vean conmigo en ese mismo capítulo, versículo más abajo, lo que la Biblia menciona. Dice, hermanos, que estaban en la batalla y esa batalla se extendió. Y lógicamente el cansancio y el hambre le tocaron a los soldados, le tocó a todo el campamento. En el versículo 24 dice, pero aquel día Saúl cometió un grave error. Ya hubo un primer error, no consultó con Jehová. Pero aquello segundo error, forzó al pueblo a hacer una promesa. El que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado. Así que ningún soldado israelita robó bocado. Al llegar al ejército del bosque, notaron que había miel en el suelo. Usted sabe que es terrible tener hambre, que haya comida y no poder comer porque alguien te dijo que no podías. Mírense cuenta de algo, el carácter de este hombre. El carácter espiritual poco desarrollado, poco procesado, poco entregado a Dios, nos llevó a cometer un gran error. Tomar una decisión absurda. Era tiempo de guerra y querían que el pueblo ayunara. Era tiempo de guerra, había cansancio, habían batallado. Si lo vemos desde el plano humano, ¿cuántos hombres habrán sufrido de la presión? A lo mejor muchos estaban con la presión alta, de tanto haber corrido, de tanto haberse deshidratado. Quizás otros estaban con el azúcar elevado, el azúcar baja, yo no sé, el desgaste de la fuerza física. Y él dijo, miren, ninguno de ustedes va a comer, todos vamos a ayunar, nadie va a probar comida. El ayuno es bueno, pero en el momento. Cuando no hay dirección de Dios, hay gente que se va a volver religiosa, pero no va a tener discernimiento de Dios para saber cuál es la decisión en el momento correcto. ¿Saben que yo veo? Un Saúl que quiso actuar como religioso. Horas más arriba, no me dio la gana de llorar, pero ahora me da la gana de que todos ayunen. ¿Me está entendiendo? Religioso. Capítulo más arriba, tú ves que él no quiso, no tuvo tiempo para consultar con Dios. No puede consultar, pero ahora me pasa de que todos ayunen. ¿Pero por qué? Si estamos cansados, queremos comer, queremos agua. Él dice, los voy a poner en esta promesa. Nadie va a probar bocado hasta que ganemos esta guerra. Dice la Biblia que cuando la gente entró al campamento, vieron que había miel en el piso. Hermano, yo quiero que se pongan a pensar esto conmigo. Si entraban a una tierra y en la tierra había miel, ¿qué crees que lo primero que iba a hacer la gente? O sea, si la tierra tenía miel, no me quiero ni imaginar la fruta y las demás cosas que tienen que haber habido en ese lugar. Si la tierra tenía miel, no me quiero imaginar la abundancia de comida que había en el lugar. Y dice la Biblia que ellos la vieron, pero que no la adoraron. Pero pasó algo. Yo no sabía cómo llamar este mensaje, porque lo pongo desde otra perspectiva. El error tuyo puede llevar al fracaso a alguien que tú amas. ¿Por qué, pastora? Miren conmigo, por favor. En ese mismo capítulo, el versículo 27 dice, en cuanto a Jonathan, él no sabía nada de la promesa. No había oído, él era el hijo del rey, el hijo de Saúl. No había oído cuando su papá forzó al pueblo a hacer dicha promesa. Así que tomó un poco de miel con la punta de su vara y la trajo a su mano, y cuando la probó se sintió mejor.
Uno de los soldados le dijo a Jonathan, tu papá forzó a los soldados a no hacer promesas, a hacer una promesa. Y el que comiera hoy sería castigado. Por eso los hombres están débiles. El error fue forzar a la gente a una promesa que no era conveniente. Y el más grande error, no solamente que los soldados estaban muriendo de hambre, sino que su hijo cogió, probó porque no sabía, no había escuchado lo que su papá les había hecho con el pacto. Y quiero que sepa algo, Dios es un Dios de paz. ¿Usted sabía eso? A usted y a mí se nos pueden olvidar las promesas, pero a Dios no se le olvida nada. En un momento de debilidad, o en un momento cuando te sientes contra la espada y la pared, dices, ay Dios mío, ayúdame, yo te prometo que voy a hacer esto. Señor, yo te prometo que voy a cambiar. Señor, yo te prometo que voy a hacer aquello. Y entras en un pacto con Dios que a ti se te olvida, pero a Dios no se le olvida. Él había, como hombre de autoridad, había soltado una palabra. Era insensata la promesa, era insensata. Era tonta aquella promesa en ese momento, era tonta, pero era promesa, era pacto. Su hijo no le escuchó y cogió un poco de miel y dice la Biblia que se sintió bien. En otra versión dice se le aclararon los ojos. Es decir, recuperó el juicio. Quizás estaba con su presión o azúcar un poco baja, pero algo en él físicamente se estabilizó. ¿Saben qué pasa, hermano? El pueblo comenzó a caer en esa batalla. Y Saúl se preocupa y dice, ¿por qué estamos perdiendo esta batalla? ¿Quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? ¿Por qué Dios no nos respalda? Es que, hermano, es un problema. A veces decidimos mal y cuando Dios no responde le queremos echar la culpa a la gente. Él no dijo, la culpa es mía, yo soy el rey, yo tenía que haber consultado con Dios. La culpa es mía, esta gente está débil conmigo y por eso no tienen fuerza para pelear. ¿Sabe qué hizo él? Responsabilizó a otros de su error. ¿Cuánta gente culpa a quien no tiene la culpa, y valga la redundancia, de su gran error? Amén. Él no pensó que él en sí mismo había pecado. Él decía, ¿quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? Cuando vio que ya Dios no respondía, dice, vamos a consultar a Dios. ¿Usted sabe cuánta gente tiene que sentir que está perdiendo algo en la vida para acordarse de Dios? ¿Cuánta gente tiene que perder la salud para acordarse de Dios? ¿Cuánta gente tiene que perder el trabajo para acordarse de Dios? ¿Cuánta gente tiene que perder el matrimonio, perder el esposo, perder el esposo o perder un hijo para acordarse que fue Dios el que le dio familia? Parece increíble. Pero cuando sentía que estaba perdiendo, se acordó de consultar por Dios. ¿Sabes que hay lágrimas? Hay derrotas que pudiéramos evitar en nuestra vida si tan solo le diéramos el tiempo oportuno a Dios. Yo creo, hermano, que si Saúl ese día hubiera consultado con Dios, el Señor le hubiera dado la victoria antes de que lo hubiera imaginado. No hubiera tomado decisiones por cuenta propia, sino guiado por el Espíritu de Dios. Entran ellos a orar y él comienza a decirle quién ha fallado. Y yo creo que no lo tengo aquí el próximo versículo. En el versículo 14, en el capítulo 14, más abajo, creo que no recuerdo. Sí, aquí está. Quiero que vaya conmigo al versículo 31. Una mala decisión puede hacer que todo lo que esté alrededor de una persona fracase. En el versículo 31 dice, aquel día los israelitas, si lo tenías en el bolsillo, aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos combatiendo desde Mizpa hasta Ayalón. Como el pueblo estaba cansado y hambriento, escuchen lo que hicieron. Mataron las ovejas, las vacas y los terneros que le habían quitado a los filisteos, es decir, el botín que habían tomado, y se lo comieron todo con sangre. Pero alguien le fue a decir a Saúl, mira, están pecando contra el Señor, se están comiendo la carne con sangre y todo. Y Saúl dijo, bueno, pecador, hagan rodar una piedra grande aquí inmediatamente. Fue tanto el hambre que la gente se olvidó del pacto que habían hecho, de un pacto que fue completamente absurdo porque no era el momento. ¿Saben qué cogieron?
Cogieron los animales, los mataron y sin cocer la carne se la comieron cruda. Estaban comiendo carne y estaban comiendo sangre. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba pecando. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había una ley. Cuando tú vas al libro de Levítico, no podían comer sangre. Porque la sangre tiene vida. Sí es. La sangre representa vida y la sangre de los animales era usada para expiación del pecado, era usada para propósito de altar, no era para comerla. No solamente pecó el hijo de Saúl, pecó todo el pueblo. Y el pecado fue más terrible, hermano, porque al tener hambre, cuando la gente tiene desesperación, la gente no piensa. Cuando la gente tiene desesperación, la gente no razona, la gente no está pensando si esto le agrada o no le agrada a Dios. En su humanidad la gente se equivoca. Recuerdo que hace muchos años, no sé si mi hermana Chile sabe de edad, hace muchos años había una familia que llegó a la iglesia y recuerdo que tenían 4 hijos, creo que eran 4 hijos. Los chicos ya estaban yendo al colegio y la esposa le decía al marido, tienes que darle a los muchachos para el colegio, tienes que darle a los muchachos para el colegio. Ella sí trabajaba, ella tenía su tiempo de trabajo y él tenía que trabajar, pero tenían 4 hijos. Y tenía que darle a los chicos para el colegio. Y ella le tenía presión, darle a los chicos para el colegio. Y él le decía, pero ¿por qué no puedes dejar que se hagan una polada, se lleven un sándwich? No siempre voy a tener que darles para que coman, desayunen y nochen en el colegio. Era tanta la presión. Y recuerdo que un día, él me llamó llorando, llegó a la iglesia llorando. Dice que no sé qué hacer, porque sé que como hombre tengo que proveer para la casa, porque yo sé lo que la Biblia dice, que el hombre que no provee para su casa es peor que el impío, pero luego tanta presión y no hay trabajo. ¿Saben qué comenzó este hombre? Dios lo había sacado, escuche, Dios lo había sacado de un mundo bajo. Pero a la presión de una mujer que no portaba sabiduría, el hombre regresó a donde Dios lo había sacado. ¿Saben dónde terminó en la cárcel? Porque cuando hay gente que no tiene dirección de Dios, va a meter a la gente en una, ¿cómo decirlo, hermano? Es como una olla de presión. Pones tanta presión hasta que no sabes a qué punto el asunto va a reventar. Porque cuando falta dirección cuando falta dirección de Dios, el hombre va a actuar en su humanidad. Y en su humanidad puede cometer errores. Y cuando se cometen errores, hay errores que son gravísimos, garrafales. Hay errores que después no se pueden remediar. ¿Saben que el asunto fue tan terrible que Saúl terminó matando, permitió que maten a su hijo? Fue una guerra que no pudieron ganar. Mataron a su hijo, mataron a su otro hijo y lo terminan matando a él. ¿Saben cuál es el problema de la gente? La gente que tiene un carácter espiritual débil. Es la gente que dice, no importa que falle, si Dios es amor, Dios perdona. Sí, pero no se te olvida que tú también es fuego consumidor. Hay gente que usa tanto de la gracia. No importa que ya, el domingo hay culto, pero ¿quién se va a enterar que sábado fuimos a la discoteca? ¿Quién se va a enterar porque me tiene una carita al aire, un carácter espiritual de decadencia? Y nos acostumbramos a vivir de sobadindas espirituales. Es que Dios lo entiende, es que Dios lo entiende. Pudiendo hacer lo correcto, no lo hacemos a tiempo. Hermano, qué terrible es cuando una decisión tuya como padre va a llevar al fracaso a tus hijos. Yo no puedo imaginar, hermano, ¿cuántos padres hay aquí? Habemos muchos padres. Saber que un error tuyo como padre puede hacer que un hijo tuyo fracase, que Dios nos libre. Un error de él como rey, un error de él como padre, pero sobre todo como hombre que había sido puesto en un lugar de autoridad por parte de Dios. El no haber cuidado, el no haber consultado con Dios, lo llevó al final de su reinado, pero sobre todo a la muerte de sus propios hijos. ¿Saben cuántos padres hoy culpan a los hijos y le dicen, ya ves, ya te has fracasado, no terminaste ninguna carrera? Es que mi hija se casó con un vago, con un bueno para nada. Es que he fracasado. Yo te pregunto algo. ¿Cómo actuaste cuando tenías que consultar a Dios para saber formar y poner cada cosa en su lugar?
A veces culpamos a los hijos de los que se han convertido, pero es que no nos examinamos nosotros, que a veces la falla la tenemos nosotros. No sé si me está entendiendo. Es que le di todo a mi hijo, le di todo a mi hija, sí. ¿Y dónde estuvieron las bases morales? ¿Y dónde estuvieron las bases espirituales? Hermano, se ha perdido tanto la moral en este tiempo. La gente hoy no tiene moral, ni qué decir carácter espiritual. Cuando yo era muy chica, me comenzaron a llevar a la iglesia a los 4 años. Pero mis padres no eran cristianos. Y la mamá de mi mamá no era cristiana. Pero vengo de una familia donde había tanta moral. Y recuerdo a mi abuela desde pequeña decirle a mis tías, ella no era cristiana, mi abuela no iba a la iglesia. Pero le decía a sus hijas, una mujer no se puede meter como un hombre casado. Una mujer no le puede quitar el pan de la boca a niños que tienen padre y que tienen madre. Y mi abuela siempre les decía, búsquese un soltero, búsquese un viudo, pero no le quite el pan de la boca a un niño. Hermano, y mi abuela no era cristiana, mi abuela no iba a la iglesia, pero saben que tenía moral. Y hoy estamos viviendo el evangelio donde la gente ha perdido la moral, porque como Dios todo lo perdona. Es que Dios es bueno, ¿qué es? Todo lo que el hombre sembrare, que eso cosechará. ¿Me está entendiendo? Todo lo que el hombre sembrare, que eso cosechará. No se vaya muy lejos, hermano. Hoy hay gente que quiere disfrazar su pecado. Es que si yo vendo esto que está vendido, o yo estoy haciendo algo malo, es por darle de comer a ustedes, no me permitan. No. Hay muchas maneras de ganarse la vida. Pero ¿por qué estás vendiendo tu cuerpo? ¿Por qué vendes tu cuerpo? ¿Por qué no sé? No, es que así gano más y te mantengo a mis hijos, le pago colegio, les pago... Pero tienes que dar un ejemplo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando tenemos un carácter espiritual débil, nunca tendremos la voluntad para decirle al Señor, trabájame. Mi voluntad quiere hacer algo, pero yo quiero hacer la voluntad que le agrada a Dios. Hermano, desarrollar carácter espiritual fuerte en Dios no es fácil, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza de pecado. Pero es maravilloso cuando podemos pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ayude. Sí. En 1 Samuel 14, y con esto termino. El versículo 38 al 42 dice así. Así que Saúl dijo, tráiganme a todos los líderes. Veamos quién me tocó hoy. Vino aquí como a ejercer un poco de justicia. Mire lo que dice, juren por el Señor de Israel, y aún si mi hijo Jonathan fuera culpable, morirá. ¿Y sabe qué? La gente sabía que Jonathan había cometido el error de comerse la miel, pero nadie dijo nada. Y dice en el versículo 41, entonces Saúl oró, Señor Dios de Israel, ¿por qué no le has contestado hoy a un siervo? Si mi hijo Jonathan o yo hemos pecado, y el Señor Dios de Israel, yo hemos pecado, el Señor Dios de Israel que salga en Lurí, y si ha pecado en tu pueblo, que salga en Cumí, que echaron suertes de Lurí y en Cumí. Y la suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, y los demás quedaron libres. Y Saúl dijo, echen suerte de nuevo, para ver si es culpable este hijo Jonatán o yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Qué mala suerte que ha tenido mi hija, qué mala suerte que ha tenido mi hijo. No ha sido mala suerte, ha sido la consecuencia de que como padre ha fallado, de que como madre ha fallado. Es duro, hermano. Jonatán no tenía la culpa de haberse comido la miel, él no había escuchado. O sea, yo creo que este muchacho dijo, no creo que mi padre tenga un juicio tan equivocado como sabiendo que estamos cansados, no nos deje comer. Creo que era un acto que él no se hubiera imaginado de parte de su padre. ¿Sabe qué me di cuenta, hermanos? Que a veces ni nuestros propios hijos nos conocen, ni la gente que vive con nosotros nos termina de conocer. Porque si Jonatán hubiera conocido a fondo quién era su padre, él hubiera dicho, no, ¿qué estaría haciendo mi papá en la guerra? Nos diría que ayunemos, que no comamos.
Cada hijo conoce a su padre, pero cuando tú ves ese momento de presión, Jonathan no se hubiera imaginado que su papá iba a poner a la gente en tanta presión. Y él decidió poner. No sabía lo que estaba pasando. Yo quiero decirle algo. No limites el tiempo de consultar con Dios. Quería tomar otro versículo acerca de cuando comieron el mismo oso, el pueblo de Israel, por aquella tribu que vino engañado, los de Galaad, y les tocó comer el pan oso y beber una agua que ellos trajeron para un pacto. Y resulta que no habían consultado a Dios y entraron en una alianza incorrecta. Y hubo un fracaso, al final hubo un fracaso, hubo muerte. Que el Señor nos libre a nosotros de decidir por cuenta propia. Hermano, cuando la gente aprende a consultar con Dios, 5 minutos de rodillas todos los días te va a garantizar éxito ese día de vida. No dejes que el ruido, con esto termino, usted no permita que el ruido, que la conmoción de lo que está pasando le distraiga del deseo de recibir la palabra de Dios. Nunca nada será más importante que Dios te pueda hablar. Una palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el destino a la gente en una palabra. Póngase de pie, por favor.